Viajar en tren puede ser tedioso para algunos, excitante para otros, aburrido para algunos. Actualmente solo hay 3 rutas de trenes de pasajeros: el Chepe de Chihuahua a Los Mochis, el Tequila Express de Guadalajara a Tequila y el tren turístico Tijuana-Tecate. Pero ¿qué harías si te subieras a un tren fantasma y fueras al lado de personas que ya no están en este mundo? Bienvenidos, yo soy Fanny Rosa y esto es Random Mundo Paranormal. Cuenta la leyenda que una noche el tren llegó a Manzanillo procedente de Guadalajara, exactamente a tiempo. Todo el personal de la estación y agentes de telégrafos lo vieron salir. El tren no partió completo esa noche, pero se esperaba para detenerse en varios lugares, incluyendo Ciudad Guzmán, Jalisco y la ciudad de Colima, antes de llegar a su destino final. El oficial de telégrafos en Guadalajara, con una sonrisa, les informa a sus colegas que por primera vez en muchas lunas, el tren había salido realmente a tiempo esa noche. A la mañana siguiente el tren llegó lleno de pasajeros, igualmente con puntualidad, al puerto de Manzanillo. Todos los pasajeros bajamos del tren y a primera vista todo parecía normal, excepto por un pequeño detalle. El tren no se había detenido en una estación en el camino. No solo eso, sino que nadie, pero nadie en absoluto, vio el tren en cualquier punto en su ruta. Fue un completo misterio. Ni un funcionario de telégrafos o empleado de la estación en lugares como Sayula y Ciudad Guzmán en Jalisco, o en Colima y Armería en Colima, vio el tren esa noche. No hizo ninguna de sus paradas programadas obligatorias. En cada una de las escalas era esperado, suponiendo que el tren se había demorado, a pesar de que sabían de la oficina de telégrafo de Guadalajara que inició su itinerario a tiempo. Pero eso no es todo. Cuenta la leyenda que el tren abandonó Guadalajara medio vacío, pero cuando llegó en Manzanillo estaba repleto de pasajeros, de donde procedían todos los pasajeros, si el tren no se detuvo en ningún lugar en el camino. Bueno, lo obvio era preguntarle a los pasajeros, ¿o no? Así, después de un día o dos, cuando la especulación estaba en su punto más alto, un periodista entrevistó a alguno de los pasajeros. A su gran confusión, todo el mundo decía que no recordaba nada sobre el viaje. Había sido tan pacífico, decía la gente, que habían dormido casi todo el camino. Solo sabían que estaban viajando a Manzanillo y a Manzanillo llegaron, justo en el momento. No se logró entrevistar al personal de operación del ferrocarril ante la negativa de dar cualquier tipo de información. Como segunda leyenda de este podcast, contaremos. Me parece que es de España. Quienes cuentan esta vieja leyenda corta dice que hace muchos años ocurrió un terrible atraco en uno de los almacenes más concurridos de la capital de España. Los responsables, 2 delincuentes muy peligrosos, huyeron del lugar dejando tras de sí a un par de muertos y a varios heridos. Justo cuando la policía estaba por darles alcance, los maleantes tomaron un atajo por la estación de trenes, mientras a su espalda resonaban los disparos de las autoridades. En medio de la confusión y sin fijarse en el andén al que habían ido a parar, ambos subieron al primer tren que llegó. Lo primero que notaron fue que el transporte se encontraba inusualmente vacío. Además de ellos, los únicos pasajeros que ocupaban el vagón eran un vagabundo desalineado que balbuceaba en uno de los asientos, abrazado a una botella de licor envuelta en papel, y un hombre de traje que dormía sin enterarse de nada. Apenas lleguemos a la siguiente estación, tenemos que bajar a toda prisa y correr hasta el próximo túnel, dijo uno de los ladrones. Seguramente la policía nos está esperando en la parada, pero no dejaremos que nos atrapen.
Habiendo trazado su plan de fuga, los dos se echaron a reír y se ocultaron entre los asientos para no llamar la atención cuando se acercaran a la parada. Sin embargo, se quedaron estupefactos al ver que el tren pasaba de largo por la misma, alejándose del andén en el que ya esperaban varias personas. Y lo más raro es que éstas no parecían darse cuenta de nada. Malditos policías, de seguro saben que estamos aquí y han ordenado al maquinista que no se detenga, dijeron coléricos. De aquí van a llevarnos directo a la comisaría. Intentaron entonces trasladarse a otro vagón, pero la puerta estaba firmemente atracada. En ese momento, las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Mientras tanto, las estaciones seguían pasando de largo y el tren parecía viajar rumbo a las entrañas de la tierra, pues a cada minuto la oscuridad era mayor. Un calor insoportable comenzaba a abrirse paso dentro del transporte. Los malhechores notaron un insoportable olor a azufre y el eco de unos gritos de terror distantes. De pronto, el tren se detuvo. El mendigo ebrio pareció reaccionar, pero su rostro no era más que el de un hombre viejo. En cambio, tenía una afilada barbilla roja y unos ojos demoníacos que les infundieron pavor. «¡Aquí te bajas tú, estafador!», gritó el hombre de traje, despertándolo y arrojándolo fuera del vagón. El tipo cayó en un foso inundado de gusanos voraces, quienes de inmediato comenzaron a arrancarle la piel. «Estos gusanos van a alimentarse de ti, al igual que tú, como el parásito que fuiste. Lo hiciste aprovechándote del trabajo de los demás», afirmó el mendigo. «Ustedes no tendrán tanta suerte», dijo a los atracadores. «Su destino es más abajo». Al siguiente día, los periódicos anunciaron la muerte de los ladrones, quienes habían sido abatidos por las balas de los policías poco antes de llegar a la estación. El tren fantasma de Boston Bridge. El 27 de agosto de 1981, un tren de pasajeros cruzaba el puente de Boston, que salvaba el río de Third Creek, de camino hacia la población de Asheville, en Carolina del Norte. 30 pasajeros perdieron la vida al descarrilar en pleno puente. Desde aquel día, muchas personas han asegurado ver los fantasmas de alguno de esos muertos cada aniversario del accidente. Uno de los fantasmas más conocidos y que se aparece con más regularidad es el de Hugh K. Linster, el cargador de equipaje de dicho tren que cubría aquella ruta. El día del accidente su cuerpo fue encontrado en el río con el cuello roto. Cuentan que un año después de la tragedia, la mañana del 27 de agosto, un grupo de personas que caminaba cerca del puente escucharon el sonido de un tren seguido de un gran estruendo metálico e imaginaron que de nuevo se había repetido otro accidente. Corrieron hacia el puente, donde se encontraron con un hombre uniformado que les preguntó la hora. Aquellas personas pensaron que podría ser un pasajero en shock del tren que recién había escuchado y siguieron corriendo con la intención de prestar auxilio a quien lo necesitara. Al llegar al río no encontraron absolutamente nada, solo el sonido del río y de la naturaleza que les rodeaba, sin rastro de ningún tren. Decidieron volver al puente para atender y preguntar al hombre que había encontrado por el camino. Al llegar, ese hombre seguía allí de pie. Al verlo, se quitó el sombrero cortésmente y desapareció ante sus ojos. Aquel hombre era el fantasma de Hugh K. Linster, que cada 27 de agosto se aparece preguntando la hora, tras repetirse de forma espectral el accidente del tren de Boston Bridge. Sucesos en los trenes de Bishan. En 1987 se inauguró parte del sistema de transporte público de Singapur, construido sobre el antiguo cementerio de Bishan Teng. En 1990, una mujer se desmayó extrañamente mientras salía de un tren. Tras ser atendida por el personal médico, aseguró que se había sentido manoseada por multitud de manos invisibles en cuanto salía del tren. ¿Cómo ven? Esa fue la primera experiencia extraña que se conoce, pero no la última, ya que el personal de mantenimiento de la estación
de Bishan ha asegurado que en alguna ocasión han visto procesiones funerarias fantasmales recorriendo las vías, así como otros pasajeros fantasmas, con y sin cabeza, pasando por la estación. Muchos pasajeros aseguran haber escuchado en alguna ocasión pasos en el techo de los vagones en pleno funcionamiento. La luz espectral de Saint Louis. Cerca de la comunidad de Saint Louis, Canadá, existe un campo donde hace años una vía de tren lo recorría. Cuando cae la noche es posible divisar una extraña luz en el horizonte. Algunas personas lo relacionan con uno de los antiguos trenes que recorrían las vías hace años. Otros aseguran que la luz es la de la linterna de un trabajador ferroviario que se dice murió decapitado en un accidente. De ser el fantasma de ese trabajador, se cree que podría aparecerse cada noche recorriendo el camino de las antiguas vías en busca de su cabeza. Y por último tenemos una leyenda de los trenes fantasmas de la línea de Highland. La línea de Highland es una vieja línea ferroviaria de Escocia y que está completamente en desuso. Muchas personas han asegurado haber visto diversos trenes fantasma que recorren las antiguas vías, incluso por donde ya no las hay. Uno de esos trenes es un tren que se aparece a gran velocidad en llamas, que incluso se detiene en donde antiguamente había una estación. Otra vivencia relacionada con la línea de Highland es la del matrimonio Madison, que mientras conducían por el camino en 1997 escucharon el característico silbido y traqueteo de una locomotora a vapor. En la lejanía pudieron divisar vagones con las luces encendidas a gran velocidad. Más tarde descubrieron que las vías por las que creyeron haber visto aquel tren en plena noche se cerraron tras una avalancha en 1965. Cerca de la ciudad de donde se encuentra la historia sobre el tren fantasma más conocida de Escocia. El 28 de diciembre de 1874 colapsó un tren de pasajeros sobre el puente Tay, provocando que tanto el tren como el puente cayeran sobre el helado río. 60 personas de 75 murieron en el accidente. En la reconstrucción del puente se aprovecharon las vigas y vías del anterior. Desde entonces se asegura que un tren fantasma cruza a gran velocidad el puente, desapareciendo a mitad de la noche. Gracias, gente random. Gracias por llegar al final de este podcast. No olviden suscribirse y darme un like, así como visitar TikTok, donde les narro historias muy personales. Yo soy Fanny Rosas y esto fue Random Mundo Paranormal. Nos veremos muy pronto.